Es un gusto tenerlos nuevamente en estas charlas tributarias que organiza la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a ir directo al punto. Nos acompaña hoy día Alicia Domínguez. Alicia Domínguez es socia de impuestos y social líder de minería y energía en Higüey, en Chile. Ella se dedica hace muchos años a la minería, hace clases de impuestos y en especial todo lo que es la tributación minera y energía. Tiene muchos premios, desde The International Tax Review hasta Chambers. Ha sido premiada como una de las 100 mujeres líderes en Chile algunos años atrás. Es abogado, hace clases en la Universidad Adolfo Ibáñez hace varios años, hemos tenido el privilegio de tenerla, y probablemente es de las personas que hoy día más sabe de tributación minera en Chile. Ha trabajado en muchas evaluaciones tributarias de proyectos mineros. Hoy día la acompaña Matías Moroso. Alicia, tú presentas por favor a Matías. Entiendo que Sí, trabajan juntos hace tiempo. muchas gracias Arturo, muchas gracias a todo el equipo de la universidad por esta invitación. Feliz de poder compartir con ustedes estos temas tan contingentes y efectivamente me acompaña Matías Moroso, él es abogado, es gerente de impuestos del equipo de EY. Actualmente está en la oficina de Londres, lleva ahí más de 20 meses trabajando en el desk que le llamamos nosotros en Londres, también con mucha aproximación a la industria minera por esos lados. Así es que con Matías hemos trabajado mucho en nuestros clientes mineros, así que felices de en conjunto ir compartiendo esta presentación de hoy. Tal como, tal como en otras ocasiones, la dinámica es básicamente la siguiente. Alicia y María van a llevar el fuerte de la conversación. Sin embargo, por favor, todas las preguntas que quieran, háganlas a través del chat y yo voy a tratar de interrumpir lo menos posible, pero voy a buscar la oportunidad de plantearle estas preguntas a Alicia y a María. Voy a consolidar algunas preguntas, quizás voy a refrasear algunas, pero por favor, siéntanse con toda la libertad de hacer todas las preguntas que estimen convenientes en el chat. Este es un tema muy específico, y por ende la idea también es tratar de no perdernos, así que ese va a ser mi rol. Súper, súper. Y todos los comentarios y preguntas, súper bienvenidos. No te sientas con ningún pudor, Arturo, de ir haciendo las preguntas. No es una interrupción. ¿Ah? Así lo hacemos más dinámico, lo hacemos más entretenido para todos y que todos se sientan en libertad de hacer todo tipo de preguntas y ya veremos si le respondemos o no. Pero eso, ¿ya? Para que nos entretengamos este ratito que viene ahora. Muy bien. Vamos a analizar entonces el impuesto específico a la actividad minera que tenemos actualmente vigente en Chile y el proyecto de ley sobre royalty y la minería que está en discusión, como algunos podrán saber, desde septiembre del 2018 en adelante. Entonces, este es el temario que vamos a ver: impuesto específico a la actividad minera, antecedentes, lo que estuvo vigente entre el 2006 y el 2009, y el impuesto específico a la industria minera que tenemos actualmente vigente según las modificaciones del 2010. Es sumamente importante poder analizar este impuesto para poder entender y criticar y comentar y entender mejor el proyecto de ley de royalty de la minería que está actualmente en discusión, ¿ya? Ahí vamos a tener un primer capítulo que es el texto original, que originalmente fue presentado a la Cámara de Diputados y la discusión subsecuente en Cámara de Diputados. Después tenemos el texto que ha sido discutido hasta el momento en la Comisión de Minería y Energía del Senado, hasta ahora, hasta el 4 de enero, y el próximo capítulo que tendremos que verlo más adelante, cómo continúa esta discusión en la Comisión de Hacienda del Senado. Entonces, comencemos con el impuesto específico a la industria minera. Tuvimos, y esto es casi como un déjà vu, ¿no? Entre el 96 y el 2004 tuvimos una discusión muy intensa en términos políticos, jurídicos y económicos para los efectos de establecer en Chile una tributación especial para la industria minera. Y particularmente las razones que se esgrimían en aquella época, y nuevamente vamos a tener esta sensación de que esto ya lo
estamos viviendo nuevamente, son razones económicas y políticas. Económicas en el sentido de que se dice o se decía muy fuertemente que la industria minera no pagaba sus impuestos y que además, es decir, que evadía los impuestos y además que tenía un régimen tributario privilegiado que le permitía pagar pocos impuestos. Políticamente se decía también, estos son los fundamentos esenciales, ¿no? Que los minerales pertenecen al Estado de Chile conforme a la Constitución y por lo tanto el Estado de Chile tiene el derecho a cobrar por la extracción de esos minerales porque de lo contrario esta industria estaba haciéndose en forma gratuita de estos recursos que pertenecen a todos los chilenos. El tema de si la industria minera pagaba o no pagaba todos sus impuestos, si tenía o no tenía un régimen tributario privilegiado, es un tema que nosotros hemos abordado en las clases de tributación de la minería, que son más extensas. Yo por el momento les puedo decir que la industria minera nunca tuvo un régimen tributario privilegiado, sino que era un régimen tributario exactamente igual al resto de las industrias o de los inversionistas extranjeros, y simplemente por la naturaleza que tiene, por las particularidades únicas de la industria, el régimen tributario se comporta de una forma distinta y genera una cantidad significativa de gastos desde el punto de vista tributario al inicio de la operación. Y por lo tanto se visualiza que financieramente a la compañía le está yendo bien, tiene buenos resultados o positivos resultados desde el punto de vista financiero contable, pero tributariamente tiene pérdida tributaria. Eso se produce por las diferencias temporales. No voy a entrar mayormente en ese detalle, pero para todos los efectos visuales, ¿no? La industria minera tenía un régimen tributario, como digo, especial. Y políticamente, discusión jurídica. Entonces, también aquí todos los juristas participaban diciendo que el Estado, como decíamos, es el que tiene el derecho de propiedad sobre los minerales. Ahí se discutía si esta es una propiedad, de qué tipo de propiedad, ¿no? Que el Estado tenía sobre estas concesiones, sobre estos minerales. Y por otra parte, se hablaba del derecho del concesionario explotador del yacimiento minero, es decir, que su derecho también estaba protegido por el derecho de propiedad. Por lo tanto, no se podía afectar sin vulnerar las normas constitucionales. Entonces, cualquier tipo de carga que se quisiera imponer extra a la industria minera basado en el argumento jurídico de que el Estado era el propietario de las minas, de los minerales, y por lo tanto necesitaba recibir o tenía derecho a recibir una compensación, pasaba necesariamente por una modificación de la ley orgánica constitucional, ya que las concesiones mineras están tratadas en ese cuerpo normativo. Además, se decía que si hubiese una tributación especial para la minera, esto habría significado una discriminación negativa también de carácter constitucional, porque se estaría afectando solo a una industria, ¿ya? También se discutía si lo que se imponía era un royalty o un impuesto. ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre un royalty y un impuesto? El royalty es una compensación que se otorga al propietario de los minerales. Ese es el concepto genérico internacionalmente acuñado. Da lo mismo si ese propietario de los minerales es el Estado, como es el caso de Chile, o es el dueño del terreno, como es el caso de otras jurisdicciones, o es la provincia, o el Estado, o sea, o la provincia no el Estado federal, sino que la provincia o la comuna, como puede ser también en otras jurisdicciones. Entonces, el fundamento del royalty es la compensación, es el pago por el derecho a extraer el mineral que pertenece a un otro. Por el contrario, el impuesto es una carga, es un tributo que tiene la particularidad que no es, es una carga que puede imponer el Estado en términos obligatorios a los ciudadanos, pero no como contraprestación de algo en particular, sino que va al erario general o a los ingresos generales de la nación. Alicia, Sí. en ese sentido me acuerdo una de las discusiones que a mí me tocó ver respecto al royalty impuesto, es que efectivamente el royalty o una regalía
se comporta como una especie de arriendo, en otras palabras, o un pago como el royalty que uno le paga a los músicos por el uso de las canciones. O sea, en Ujú. otras palabras, cuando yo cobro un royalty, estoy reconociendo propiedad. Sin embargo, cuando yo cobro un impuesto, finalmente ahí estamos hablando ya no de ingresos originarios del Estado, sino que estamos hablando de que reconozco dominio ajeno. O sea, yo no le puedo cobrar un impuesto a alguien por algo que es mío. El Estado cobra un impuesto reconociendo dominio ajeno. Y me acuerdo que esa fue una discusión muy potente que hubo en su minuto. ¿Tú crees Claro, bueno, sí. tú crees que existe la posibilidad de volver atrás un poco a tratar de cobrar un royalty eh, como diciendo, mira, ¿saben qué más? Todos los minerales son del fisco, que fue un poco también, entiendo yo, la Claro. discusión en el proyecto de Constitución. Sí, también puedes, yo creo que todas las discusiones, bueno, el debate el debate fue en su momento y lo sigue siendo, ahora mucho menos, ¿no? Porque el tema está, yo diría yo, mucho más zanjado y el tema va por la parte económica, como vamos a ver más adelante después. Pero desde el punto de vista de la regalía, quizás hay un alcance de nombre entre el royalty propiamente tal, que alguien paga a un otro porque ese otro es dueño de la cosa. Entonces aquí, claro, no, Chile, el explotador minero le paga algo al dueño de los minerales. Y en el caso de Chile, el dueño de los minerales es el Estado. Como digo, en otras jurisdicciones no es el Estado, sino que puede ser incluso el propietario del terreno, ¿ya? Superficial. Pero en el caso de Chile, el propietario es el Estado de Chile. Y por lo tanto, porque como extrae algo, tiene que compensarlo. Y ese nombre viene propiamente quizás del tema de que se le pagaba al rey, ¿no? El rey era el dueño de las tierras y consecuentemente cualquier extracción de cualquier recurso natural de esas tierras tenía que ser compensado al dueño y al rey, y de ahí viene, se entiende, o sea, dicho, la palabra royalty, ¿no? Y en el caso y fíjate que yo diría que está como muy consensuado que el dueño de los minerales tenga derecho a recibir una compensación, porque se extrae. Ahora, Pero, ¿cuál pero, es? pero lo mismo se podría decir respecto de las salmoneras con las concesiones de las concesiones que están en las aguas, que también Sí, son. qué buen punto, porque tú te estás anticipando y yo creo que esa es una discusión, Arturo, que vamos a ver nosotros más adelante. El si a las compañías salmoneras o no, como ocurre actualmente en Noruega, se les pretende imponer un impuesto específico a la industria salmonera. Actualmente en Noruega existe, que es el mayor productor de salmones del mundo, existe un impuesto por explotar la industria salmonera, que es una cantidad de dinero, una especie de royalty que se llama unitario, que es una cantidad de dólares por sobre kilo de salmón. Y en el futuro, lo que está discutiéndose ahora es imponer un impuesto por el otorgar la concesión. Ahora, la diferencia entre el salmón y entre el salmón y cualquier mineral es que los minerales son recursos naturales agotables y el salmón no es un recurso natural agotable, sino que hay una siembra de salmón por parte del propietario, o sea, de la empresa, y lo que en el fondo está sucediendo es que se concede el derecho a usar el mar. Y ese mar, como es nuevamente de todos, por ese mar que es nuevamente de todos, se le cobra entonces a esta industria un precio especial por esta concesión, que es un poco más alto que el otro por todos los caracteres, por todos los impactos medioambientales que tiene. Pero ahí nuevamente, Arturo, saliste en el clavo, o sea, esa es nuevamente una discusión política, jurídica, económica que se nos viene a nosotros en Chile, porque los salmones son el segundo elemento de exportación que tenemos en el país. Y Alicia, ¿y no era más fácil simplemente subir el monto de la patente minera? Porque hoy día, Qué bueno, sí, teóricamente, la sí. patente minera es lo que me permite a mí el derecho a la patente de exploración, sobre todo la patente de concesión, la que es la pertenencia, sobre la pertenencia, me da el derecho a sacar los minerales. ¿Por qué finalmente no se hizo con un alza de patente?
Fíjate que el alza de patente no me acuerdo que haya estado tan en discusión. Lo que estuvo en discusión es justamente imponer propiamente un royalty y un impuesto. Y aquí voy a retomar el tema del quórum constitucional y el tema de la protección del DL 600, Arturo. O sea, imponer lo que tú estás comentando, una patente o un impuesto o un royalty, no era lo mismo desde el punto de vista del quórum constitucional. Para imponer un royalty propiamente tal al concesionario explotador, se necesitaba una modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones. Y eso significaba 4/7. Es decir, y no habían votos para ello. Por el contrario, un impuesto, como fue el que finalmente se impuso en Chile, ¿no? Dentro del contexto del impuesto de la ley de la renta, se incorporó el impuesto específico a la industria minera, solo necesitaba mayoría simple. Y esa es la razón por la cual finalmente en Chile se impuso un impuesto específico a la industria minera dentro del contexto del impuesto a la ley de la renta y tiene la forma jurídica de un impuesto y para ello tuvo un quórum de solo mayoría simple y no de un royalty desde el punto de vista de la forma, pero sí desde el punto de vista del espíritu. ¿Por qué? Porque la discusión fue propia de un royalty, es decir, el Estado es el dueño de el Estado es el dueño de los minerales y nadie le está pagando por extraerlos. Las empresas mineras se están haciendo de un recurso, de un insumo esencial y no están pagando ni uno por causa de esa extracción. Y ese es el fundamento que está detrás de un royalty. Pero como para hacerlo, como digo, para ello se necesitaba una ley de quórum especial que no estaba en los votos. Entonces, aquí nuevamente pasó lo mismo que pasó ahora. El primer proyecto fue parlamentario y fue una regalía de valor en solo la industria minera, y eso no tuvo los votos suficientes. Luego, el proyecto presidencial, porque lo primero podía ser inconstitucional nuevamente, porque la iniciación de tributos solo corresponde al presidente de la República, hubo un proyecto presidencial que tampoco funcionó, lo mismo como digo, por el tema del quórum. Entonces, ¿qué termina haciendo el presidente Ricardo Lagos con su ministra Isaguirre en su momento? Porque ellos de lo que estaban, era tan nociva esta discusión, generaba tanta incertidumbre. Estábamos en el año 2004, cuando los precios estaban comenzando a subir, cuando la producción en Chile de haber tenido 1 millón de toneladas había pasado a ser por sobre 4 millones de toneladas. Actualmente nosotros producimos 5,7 millones de toneladas en Chile. Durante esos primeros años, de los 90 hasta la primera mitad, hasta el 2005, fueron los mayores incrementos de producción de Chile. Entonces, esto estaba siendo tremendamente nociva. No estábamos recibiendo opción extranjera por la incertidumbre. ¿Qué es lo que hizo el presidente Lagos? Que sabe que esta cuestión se corta acá. Vamos a tener entonces un impuesto común y corriente, para lo cual tenemos los votos en el Congreso, y va a estar dentro de la ley de la renta, y tiene alma de royalty porque eso es su fundamento jurídico, económico y político, pero la forma va a ser de un impuesto. Y se termina la discusión. Y así pasó. Perfecto, ¿Bien? gracias. ¿Cómo llegamos? Se termina esta discusión política, jurídica, que estaba, como digo, siendo tremendamente nociva y había que terminarla porque la incertidumbre nos estaba causando mucho daño económico. Y por esa razón terminamos entonces con esta discusión y tenemos una ley que incorpora a la ley de la renta un impuesto específico a la industria minera, que modifica el decreto ley 600 y que también modifica la ley orgánica de Cochilco para un tema muy puntual. Muchos años después, con el presidente Piñera, veremos una modificación a este impuesto, con la ley 20.469. Vamos ahora a la ley 20.026 del 2005, que fue modificada en los aspectos transitorios por la ley 20.097. Esto vamos a ver, y esto está vigente, gente, hasta el 2009, ¿ya? Vamos a los detalles jurídicos de este impuesto. Y nuevamente todas las preguntas y todos los comentarios que quieran intermedios. No sé, Arturo, si te dejé tranquilo con la respuesta o no, antes. Sí, 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 absolutamente. Sí, sí, absolutamente, porque básicamente ahí está toda la discusión política de quién es el mineral, un poco, sí, no, absolutamente. ya. Si no, Muchas vamos gracias. comentándolo Sí, y sí, el sí, resto de nuestra audiencia, feliz que también comente, puede tener argumentos especiales que nos puedan ayudar, temas que recuerde, etc. Bueno, ¿qué es lo que hace esta ley 20.026? Que es del 2005 y que entra en vigencia el 1 de enero del 2006.
incorpora un artículo 64 bis a la ley de la renta y crea un impuesto específico a la renta operacional de la actividad minera, obtenida por un explotador minero. ¿Quién es el explotador minero? El que extrae, la persona natural o jurídica, que extrae y vende el producto minero. Tiene que ser copulativo. El que está afecto a este impuesto es el que extrae el recurso natural y lo vende. Al momento de extraerlo es la forma en que se hace propietario, ¿no? Esta es una de las formas de adquirir la propiedad, es por esta vía. Extrae el recurso y lo vende. Tiene que ser copulativo. Producto minero. ¿Qué es lo que es? La sustancia mineral concesible ya extraída. Por eso que los hidrocarburos, por eso que el litio no quedan afectados a un impuesto específico a la industria minera, porque no son sustancias minerales concesibles. Y tiene que ser vendido. También se define para los efectos de esta ley qué es venta, y es un concepto muy parecido al de la ley del IVA, por así decirlo, porque es todo acto jurídico, no necesariamente la venta del Código Civil o del Código Comercio, sino que es todo acto jurídico que sirve para transferir la propiedad del producto minero. ¿Cuál es la base de este impuesto? Esto también es importante para entender por qué vamos a discutir después la base que se empezó a discutir con la ley de royalty actualmente. En la base parte de la renta líquida imponible, del artículo 29-33 de la ley de la renta. Esa es nuestra base. Partimos con esa renta líquida imponible y a ella se le hacen ajustes, agregados y deducciones. Entonces los primeros dos agregados y deducciones son con el propósito de depurar la renta imponible operacional minera, es decir, solo deben quedar los ingresos que sean producto de la venta de producto minero y solo quedan los costos y gastos asociados a los ingresos por la venta de producto minero. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Qué? impecable. Ya, cómo además se sigue depurando esta base? Esta base se le rebaja los intereses. O sea, los intereses por cualquier tipo de interés que esté en el artículo número 1 del artículo 81 de la renta, si fue deducido, se tiene que agregar a esta base. Tampoco se aceptan las pérdidas de ejercicios anteriores. Se tienen que agregar a la base. Esto es súper importante. Ahí van viendo ustedes cómo va quedando una base de renta operacional. Le sacas intereses, le sacas pérdidas de arrastre para efectos tributarios. Además, no se acepta la depreciación de activo fijo acelerada. Como ven al final, solo se acepta la depreciación de activo fijo normal. También se acepta la deducción de los gastos de organización y puesta en marcha, pero en 6/6, no como eventualmente se podría hacer conforme el 31 número 9, de rebajarlo en un ejercicio, ¿no? Entonces, como que la base imponible es más grande que la base imponible de impuesto a la renta. Y además es más grande por diferencias permanentes, como los intereses y las pérdidas de ejercicios anteriores, y también temporales, como el cargo de depreciación y la amortización de los gastos de organización y puesta en marcha. Y además se tienen que agregar, si es que fueron rebajados como gasto, todas las contraprestaciones que alguien puede pagar por el derecho a explotar una pertenencia. ¿Ya? ¿Cuál es la tasa? Estamos en la ley 20.026. La tasa era para aquellos que produjeran, para la gran minería, esto es la gran minería, ¿no? Los que producen más del equivalente a 50.000 toneladas de cobre fino. Esto es para todos los productores, para todos los minerales, oro, plata, hierro, cobre, molibdeno, todos los minerales quedan sujetos al impuesto específico de la industria minera. Estas de 50.000 o más toneladas, equivalente a cobre fino, es para fijar un monto de ventas, el umbral de ventas, a partir del cual cualquier productor de oro, plata, hierro, cobre, queda afecto al impuesto. ¿Sí? Perdón, Alicia, por ende, Sí, ese umbral de venta es en pesos, es en dólares, no es en toneladas propiamente tal. exacto. Es Ya. la cantidad finalmente de pesos. ¿Y cómo se llega? Se dice, ¿cuánto valen 50.000 toneladas de cobre fino? 50.000, entonces, ¿cuánto vale la tonelada de cobre fino? Eso está dado por la Bolsa de Londres, ¿no? Por el London por el precio que se da en la Sí, Bolsa de en la Londres, es Bolsa el de que se Londres. fija, se usa para estos efectos. Ya, entonces, ahí tenemos un precio de la tonelada.
Y este precio, todos los eneros de cada año lo publica Cochilco. Cochilco publica todos los eneros, todos los eneros de cada año, cuál fue el promedio del precio de la tonelada de cobre fino del año anterior. Y eso se multiplica por las 50, ¿ya? Entonces Perfecto. es una cifra cierta, como dices tú, que termina convertida a pesos. Y eso es lo que toma entonces el contribuyente para saber si acaso está o no afecto a la tasa de los grandes mineros o de los medianos mineros o de los chicos, ¿ya? Entonces los grandes quedaban sujetos a una tasa plana, fija de 5% sobre la renta imponible operacional, sobre la RIO, la que vimos recién, Perfecto. ¿cierto? Sobre esta. Esa es la Claro. base, esa es la base y esta es la tasa. Bien, Esa RIO para los más economistas, ¿es parecido al EBITDA? sí, efectivamente, se acerca al Ya, operacional. ya. Ahora, ¿dónde no está el EBITDA? El del EBITDA es las earnings before interest, Claro. ahí tenemos Sí, depreciación también. depreciation and amortization. Y la depreciation nosotros sí la aceptamos. Ya, La depreciación sí la aceptamos. Y ya, la pero no amortización, acelerada. pero no acelerada. Entonces ahí está como en in between, ¿cierto? Como en la mitad. Claro. No alcanza a ser EBITDA porque sí acepta la depreciación, ¿ya? Ok, Muy buen punto porque después vamos a ver parte de la discusión actual en función de eso. Bueno, esos son los grandes quedan sujetos al 5%. Los medianos, que eran entre 12.000 y 50.000 toneladas, el equivalente a, o sea, cantidad de ventas anuales equivalentes a estas a 12.000 o 15 o 50.000 toneladas de cobre fino, ellos quedan sujetos a una tasa marginal progresiva que iba de 0,5 o 4,5, dependiendo de su volumen de ventas. ¿Ya? Cada cantidad mayor de ventas quedaba sujeta al siguiente tramo. Y los chicos no estaban afectos, ¿ya? Obviamente, como era importante el nivel de ventas, obviamente había una norma, y existe una norma de suma de ventas de las personas relacionadas, justamente para evitar una planificación cierta muy básica, que era como tener muchas personas jurídicas distintas, cada una con sus propias ventas, y así no quedar sujeto a la tasa más alta. Bien, tenemos entonces la base, la tasa y el contribuyente. Vuelvo atrás. Explotador minero, el contribuyente. ¿Quién es? Extraidente producto minero, ya vemos que lo es vender, ya sabemos lo que es producto minero, con sustancia concesible. Después tenemos la base, que la acabamos de conversar, y después tenemos nuestras tasas. Y después también se incorporó una facultad especial para Cochilco, que se le siguen dando facultades especiales, lo cual es muy bueno, ¿no? En este momento, para que sea una suerte de asesor. Bueno, perdón, eso viene después cuando se modifica la ley orgánica Cochilco. Acá se establece esta facultad especial dentro del artículo 64 bis del Código de la Ley de la Renta para que el servicio pueda impugnar los precios de venta del producto minero. Esta norma está además porque, como todos ustedes saben, con nuestro artículo 64 del Código Tributario, con el artículo 41E, ya habríamos tenido suficiente para impugnar cualquier precio entre partes relacionadas. No se necesitaba, pero no, estas son como incorporaciones que tienen estas características políticas, ¿no? Como que se ponen, pero sobran, abundan y a veces dañan porque confunden. Eh, pero bueno, se incorpora esta facultad especial que tenía el Servicio de Impuestos Internos para impugnar precios para ventas entre partes relacionadas en Chile, o sea, más encima bastante básico, ¿no? Pero bueno, también se modifica toda la ley de la renta para incorporar, para integrar el impuesto específico a la actividad minera dentro del contexto de la ley de la renta. Entonces, la primera importantísima integración, que también va a ser objeto de discusión, van a ver ustedes más adelante acá, es que este impuesto específico a la industria minera es un gasto. Esto es una gran excepción porque este es un impuesto que está dentro de la ley de la renta y como ustedes saben, los impuestos que establece la ley de la renta no son deducibles para los efectos de la determinación de la base imponible del impuesto de primera categoría, ni el impuesto adicional. Sin embargo, aquí se dijo, este impuesto específico a la industria minera es un gasto para efectos del impuesto a la renta. Es un impuesto de declaración anual, se declara en el mismo formulario 22 en un spot especial que se tiene en el formulario 22 anualmente en abril,
se pagan PPM en los mismos términos que se paga PPM del impuesto de primera categoría, se pueden suspender también los PPM en los mismos términos que el impuesto de primera categoría, y además se establece una norma de imputabilidad en los mismos términos que se establece para los PPM del impuesto de primera categoría. ¿Ya? Entonces, se lo trata para todos los efectos como un impuesto de primera categoría. Y, gente, para efectos financieros, el impuesto específico a la actividad minera siempre fue tratado, y es tratado como una tasa extra para los efectos de los impuestos diferidos, para efectos de, o sea, se trata como impuesto a la renta, ¿ya? Para los efectos de impuestos diferidos en materia de estado financiero. Cuéntame una cosa, Alicia, Sí, y este impuesto eh, era acreditable en otros países en general? O sea, los mira, países... sí, muy, muy buen punto, muy buen punto. Eh, Depende de cada normativa y depende de cada país cómo determinaba si este impuesto era acreditable o no. Tenía las particularidades de acreditable, porque dentro de una concepción genérica lo es. Quizás en alguna jurisdicción por ahí se necesitaba que para que sea un impuesto a la renta se puedan rebajar los intereses. Mm, Y eso pasaba específicamente en Estados Unidos, según claro, tengo entendido. Y van a ver ustedes después, vamos a mostrar acá, en el articulado transitorio, Arturo, cómo yo los voy a alertar, voy a hacer un spoiler acá. Mire cómo ese artículo octavo transitorio, que fue de la ley 20.097, al poco andar, dentro de la discusión política se permite la rebaja de los intereses para ciertos y determinados contribuyentes en ciertas y determinadas circunstancias y bajo ciertas y determinadas condiciones. Y eso permitía probablemente que esto fuera acreditable en nuestro país. Esa es la causa del artículo transitorio. Entonces, hubo una discusión política acá, una discusión técnica y política bastante más avanzada de la que estamos viendo ahora, en mi opinión. Había mucho más ánimo de conciliar, había mucho más negociación política, había mucho más de escucharse de verdad y no desde la trinchera. Eso yo Ahí, diría que, sí, por favor, Matías, dale. no, ahí solo iba aprovechando las preguntas que están llegando. Hay un par de preguntas también. De hecho, la primera es de Ricardo que dice, hola, ¿cómo se trata el impuesto específico a la actividad minera para efectos de la RIO? Esa es una primera También es gasto pregunta. porque es circular. Es una fórmula circular que solo nuestros amigos y colegas auditores saben hacer bien. Es una fórmula circular, porque el impuesto específico a la industria minera es gasto de la renta imponible, ¿se acuerdan? Y dijimos que la base comenzaba con la renta imponible para efectos tributarios. Entonces, a esa renta imponible para efectos tributarios, o sea, para efectos de impuesto de primera categoría, se le rebaja el impuesto específico. Pero el impuesto específico se calcula sobre ese mismo, pero esa fórmula circular termina siendo resuelta y, por lo tanto, el impuesto específico es gasto de sí mismo. ¿Respondí? yo creo que sí, por lo menos para la audiencia, porque la otra Okay. alternativa sería comenzar con la fórmula No, y yo creo que ahí no, estamos hagan perdidos. un acto de fe. Hagamos un acto de fe. Hagamos un acto de fe aquí el equipo y es un gasto de sí mismo porque es un gasto de la renta líquida imponible. Y la renta líquida imponible es la base del impuesto específico. Mm. ¿Sí? Ok. Hay, Mati, el hay otro. otra, sí, hay otra pregunta ahí de Bárbara Navarro que pregunta si el impuesto específico a la actividad minera es por la venta de producto extraído sin refinar o no. Da lo mismo el estado, muy buena pregunta, da lo mismo el estado en que se encuentre. Da lo mismo, puede ser roca que se vende en el, en el proceso productivo. Hay dos grandes fases, ¿no? La fase de extracción que ocurre en la mina y la fase de procesamiento que ocurre en la planta. La planta puede estar a 100 metros de la mina o puede estar a 10 kilómetros de la mina, ¿ya? Entonces, la primera fase de extracción es cuando se saca propiamente el recurso, la roca grande, grande en términos físicos, de de la mina y se pasa al chancador primario, que se llama. Y ahí se convierte en un producto de un tamaño más manejable que se va en camiones normalmente hacia la planta y ahí comienzan los siguientes procesos de molienda para ir convirtiendo este mineral en roquitas más chicas y así poder procesarlo y extraer propiamente el mineral de esta roca. Entonces, uno perfectamente, Bárbara,
podría vender roca de la primera fase. O sea, alguien podría ser dueño de la mina y extraer roca grande de metros o de 50 centímetros a lo menos, no más, de diámetro, y venderla ahí a otro que sea dueño de la planta. Eso, por ejemplo, ocurría con el proyecto Pascualama de Barrick. Todo esto que les voy a dar es información totalmente pública, así que esto no es ninguna infidencia. En el proyecto Pascualama, en el lado argentino estaba la planta, o iba a estar la planta, que nunca estuvo finalmente porque ese proyecto no pudo prosperar, y en el lado chileno estaba gran parte de la mina y gran parte de la extracción de los primeros años de mineral. Después se extendía al lado argentino. Entonces ahí sí sucedía que había un chileno dueño de la mina y un argentino dueño de la planta. Y ahí se vendía. Y esa venta de roca, de metro, de diámetro, estaba sujeta a impuestos específicos a la industria. Ya da lo mismo el estado en que se encuentra. Y si tú terminas vendiendo después bullion doré, o sea, un pedacito de oro fino, también va a estar sujeto al impuesto específico de la industria. ¿Sí? Lo que importa es que se dé en el contribuyente copulativamente el carácter de extractor y vendedor. Entonces, en mi ejemplo que acabo de dar, ¿quién va a pagar el impuesto específico? El dueño de la mina, el que extrajo el producto minero el recurso natural y lo vendió a la planta, en cualquier estado que se encontrara. Y luego, cuando la planta vende algo refinado, ¿está afecto a impuesto específico? No, porque ese dueño de la planta, ese contribuyente, no extrajo, sino que solo vendió. ¿Sí? Pero en términos consolidados, el monto del impuesto sería el mismo, ¿no? No, porque el monto del impuesto a un producto refinado va a ser mucho más caro, porque le incorporaste, vas a vender más caro, vas a tener una rentabilidad que estaría sujeta al impuesto específico. O sea, supongamos que tú la roca la vendes en 10 y tienes una utilidad de 10, pero, y para estos efectos pagarías impuestos, supongamos renta imponible operacional minera de solo 10, en el ejemplo, ¿sí? Lo vendes en 100 y tienes una renta imponible operacional minera de 10, pagas impuesto por esos 10. Si tú lo vendes más procesado en la segunda fase, vas a vender un producto minero que está refinado, supongamos cátodos de cobre, y no roca, sino que cátodo, que tiene un 99,99% de pureza de cobre. Eso es lo más refinado que uno puede llegar a vender, ¿cierto? En Chile. Y eso vas a tener ahí una utilidad, o sea, una renta imponible operacional minera que ya no va a ser de 10, que puede llegar a ser de 20 o 30. Entonces tu Perfecto, base imponible va a ser mucho más alta, porque tuviste perfecto, un porque valor. Dale. claro, Bárbara Navarro está planteando un poco eso, que efectivamente entonces, bajo este diseño de royalty que tú estás describiendo, podría haber un incentivo perverso de tratar de vender roca en lugar de vender refinado, porque desde esa Exacto, perspectiva pagaría un menor royalty. exacto, exacto. Todo el Mm, rato, absolutamente sí. mm. Y eso, de hecho, es muy buen el comentario. Y recordemos que nosotros en el 2006 no teníamos, que fue cuando entró en vigencia, no teníamos para nada norma anti-elusión. Entonces, haber hecho esta estructura habría sido muy difícil por parte del Servicio de Impuestos Internos dividir la compañía, ¿cierto? Tengo una compañía minera que era dueña de todo. Y resulta que se me incorpora el impuesto específico a la industria minera y no encuentra nada mejor que dividirse. Y en un lado Claro. deja la mina y en el otro lado deja la planta. Entonces la mina le vende la planta y se acabó el problema. Tengo una base imponible de impuesto específico a la industria minera mucho más bajo. Por supuesto que se Ya. pudo haber hecho, nadie lo hizo porque es feo. Nadie, ninguna compañía minera se le pasó por la mente hacerlo. Y si se le pasó por la mente, ninguno de nosotros lo aconsejó, porque volaba menos que una gallina, ¿no? Ahí se reía Matías cuando digo esas cosas. Pero, o sea, aun cuando no hubiésemos tenido impuesto específico a la industria minera, perdón, aun cuando no hubiésemos tenido norma anti-elusión, porque jurídicamente habría sido difícil impugnar aquello por parte del servicio, ¿no? Pero te deja muy mal parado. Ahora, otras industrias lo hicieron, ¿sí? Lo hicieron. Y lo podían hacer, ¿por qué? Porque respecto de ellas era mucho más negativa la integración vertical que tenían, por así decirlo. Y me refiero a no metálicos, no voy a dar más nombres, ¿no? A no metálicos.
En los no metálicos hay mucha incorporación hay mucho trabajo industrial, muchísimo trabajo industrial, que realmente no tenía por qué quedar afecto a impuesto específico de la industria minera, porque, volviendo a la pregunta de Bárbara, el impuesto específico grava al producto minero en cualquier estado productivo que está. Entonces, si una compañía está sumamente integrada, y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, una compañía de extracción de sal. Si es que tienen un mismo root, la extracción de la salmuera, hasta la venta del salero envasado en el jumbo, lo que habría quedado afecto a impuesto específico en la industria minera habría sido el salero, vendido en el jumbo. ¿Me explico? Porque habría Sí, sido por supuesto. ya. Entonces, ahí sí se justificaba una suerte de desintegración de la cadena productiva. Y yo creo que, bueno, esto es muy personal, ¿no? Cada cual tiene sus umbrales yo creo que ahí, en mi opinión, no era objetable, porque el espíritu de la ley no estaba para gravar al salero. Y por lo tanto creo que estaba no el tinterilleo de que la letra de la ley te ampara, de que no existía una norma antiilusión, sino que además el espíritu de la ley, en mi opinión, no pretendía aquello que lo que le estoy dando de ejemplo. Entonces, creo que ahí sí se justificaba, en mi opinión, una desintegración. Porque recordemos que las sustancias concesibles pueden ser metálicas o no metálicas. Dentro de las no metálicas está el yodo, el salitre, las sales y otras. ¿Sí? Son todas concesibles. Perfecto. Ok. Avanzamos entonces. ¿Dónde estamos? ¿O más preguntas, Matías, por ahí? No Ya. tenemos más preguntas. Estaban Ok, justo preguntando por la minería no metálica y comentaste la sala, así que estamos perfectos. Ok, bien. Entonces, ¿qué más hizo esta ley 20.000 de 26? Por una parte, el garrote, ¿no? Que acabamos de tener un impuesto específico a la industria minera, con este fundamento de royalty, lo que en mi opinión estaba bien, nos estábamos poniendo en onda. Nosotros recordemos que, pucha, es que hay tanto que conversar, pero nosotros recordemos que estábamos como en los 80, como de rodillas pidiendo que la inversión extranjera llegara al país, ¿cierto? Y por lo tanto estábamos súper abiertos a que nos vinieran a invertir. Pero llegó un momento en que después tuvimos que ponernos un poco más exigentes. Y estuvo bien que nos pusiéramos más exigentes, porque en todas partes del mundo, en la industria comparada, todos los países mineros, en todas partes existe un royalty. Nosotros en Chile no lo teníamos. Entonces, no era una discusión que haya salido de la nada. Puede ser que haya sido de repente muy agresiva, muy hostil, ¿no? Muy ideologizada, que es lo que más daño hace a discusiones de esta naturaleza. Pero no era algo carente de fundamento que nosotros hubiésemos inventado aquí en Chile, nos hayamos vuelto locos discutiendo esto. Estábamos quizás más atrás discutiendo. En nuestros países ya existía. Bueno, dicho eso, tuvimos este impuesto específico en la industria minera, tiene la forma de un impuesto a la renta, pero es en el alma un royalty, no olvidemos eso. Y ese es su fundamento. Junto con eso se modifica el decreto ley 600 y se viene algo muy, muy interesante, porque si bien es cierto se impone este impuesto, por otro lado se da garantía al inversionista extranjero para que siga invirtiendo en nuestro país. Y esa es la visión que tuvo en su momento el presidente Lagos y todo su equipo, financiero y también el Congreso. Entonces se agregó, ahora sí, un privilegio para la industria minera, que es para las inversiones, y se agrega el famoso artículo 11 ter al decreto ley 600, que es única y exclusivamente para la industria minera, para inversiones de más de 50 millones de dólares para proyectos mineros. Se le da una invariabilidad de 15 años, y no se le toca el impuesto específico a la industria minera, no se les puede aplicar ningún tributo específico a la industria minera por causa de ser minero, y tampoco se puede cambiar ni el monto ni la fórmula de las patentes mineras. Esta es una garantía de invariabilidad única tenido en nuestro marco normativo. Nosotros teníamos antes otras garantías, ustedes recordarán el artículo 7º del DL 600 y el artículo 11 bis, pero que no se parecen en nada a esto, porque ahí solamente se protegía la tasa, ¿sí? En el artículo 7º solo protegía una tasa de impuesto a la renta, pero no la base. La base uno la podría haber cambiado todo lo que quisiera y quedaba en nada esa garantía tributaria de estabilidad. Y el artículo 11 bis tenía 3 temas puntuales
que eran los gastos de depreciación, los gastos de arrastre de pérdida y los gastos de organización y puesta en marcha, pero solo 3 elementos de una base que se garantizaban por un determinado periodo. Este 11TER es un tremendo régimen de estabilidad tributaria, de régimen, no de tasa, ¿ya? Bueno, y esto se incorporó. Ahora, no hay más 11TER que se puedan firmar en Chile. Recordemos que el decreto ley 600 se derogó por la ley 20.780 en su minuto, ¿cierto? Por el gobierno de Bachelet. Se derogó el decreto ley 600 y estuvo vigente 4 años después, como de sobrevivencia, para firmar ciertos y determinados acuerdos de invariabilidad. Y ahí sobrevivió el 11TER por 4 años, hasta el 2019. A partir del 2019 ya no hay más contratos de L600 en Chile y no hay más invariabilidades. Se acabaron. ¿Ya? Alicia, Sí, Alicia, ¿qué opinión tienes tú de las invariabilidades? ¿Tú crees que es qué un bueno. buen mecanismo Mira, qué interesante. o que finalmente estamos entregando soberanía? Mira, las dos cosas, sí, no. Todo junto. Efectivamente, uno entrega un poco de soberanía, pero ¿cuál es lo que recibe a cambio de eso? Es una garantía que van a seguir invirtiendo en tu país, que vas a poder seguir creciendo, puedes poner todas las exigencias que quieras en términos de sustentabilidad, puedes vincular un régimen de estabilidad a un montón de cumplimientos de carácter medioambiental, social y de gobernanza. Es decir, puedes hacer un régimen de estabilidad, Arturo, sumamente moderno, vinculado a todas las nuevas tendencias de ESG, que realmente garantice una explotación, una extracción sustentable de un recurso en el tiempo, en las personas, social y ambientalmente, y como digo, de gobernanza y transparencia, y a la vez atraer la inversión extranjera y garantizarla. Se dijo en su momento que los regímenes de estabilidad no eran necesarios para los países desarrollados. Nunca hemos visto nosotros un régimen de estabilidad en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, que eso no existe, que solamente los países que somos más políticamente inestables somos aquellos que tenemos que andar otorgando estos regímenes de estabilidad, lo cual es cierto. Entonces uno dice, ay, como que di un paso y me puse pantalones largos porque ya no doy regímenes de estabilidad, porque soy suficientemente estable. Pero eso no es verdad. La vida ha demostrado que no es cierto, que somos países vulnerables, que somos economías chicas, que Chile es un país vulnerable, una economía chica que ya vimos cómo nos dimos vuelta por un COVID y por todos los otros elementos geopolíticos de los últimos 2 años, ¿no? Entonces, yo creo que un régimen de estabilidad sí es necesario y uno lo puede condicionar. A mí me gusta y creo que para la industria minera es fundamental, porque a la industria minera no le importa cuánto impuesto vas a pagar, con tal que sepas y lo puedas modelar. Una industria minera va a modelar el día 1 un proyecto minero y va a tener los flujos futuros después de impuestos descontados para saber si ese proyecto vuela o no vuela. Entonces hay un montón de variables que son inciertas. Los costos por una parte, los precios por la otra en un régimen, o sea, los precios son altamente volátiles. Entonces, démosle algún cachito, ¿no?, de certeza dentro de este modelo económico que las compañías tienen que desarrollar antes de decidir invertir. Y uno de ellos puede ser uno de los aspectos, que es el régimen tributario. Con eso atraes inversión, porque estabilizas en parte ese modelo. Yo soy partidaria, para serte bien honesta, Arturo, y creo que se puede condicionar a un montón de elementos que como comenté antes. Y ahora no tenemos ninguno. Dime. Elementos, ¿podrías elaborar un poco? Porque hablaste de algo que no capté bien cuáles eran los elementos. Los elementos de incertidumbre, mira, no, condicionar, dar una invariabilidad condicionada a obtener ciertos beneficios país. Claro, por ejemplo, mira, déjame leerte este 11TER. ¿A qué lo condicionó en su momento? Lo condicionó a que la empresa minera tenía que tener sus estados financieros auditados, ¿ya? Cuestión que tampoco era la gran exigencia, porque no hay ninguna compañía minera grande que no tenga su estado financiero auditado. Sí. Por una compañía externa. Y además, que esto sí es nuevo, porque de lo contrario no habría ocurrido en Chile, que tenga que presentar sus estados financieros a la Superintendencia de Valores Seguros, que era lo que estaba vigente en aquella época, hoy día es la Comisión de Mercado Financiero, y tiene que presentar sus estados financieros anuales y trimestrales, individuales y consolidados, presentarlos a la Comisión de Mercado Financiero. Si no lo hace, pierde su... Pero Alicia, pero igual el Servicio de Impuestos Internos debería tener acceso a toda esa información sin necesidad de esta garantía.
Ah, claro que la tiene, cuando quiera, pero esto es un tema de transparencia. Obligas a esta compañía a que a que los presente, pero en realidad, al final, la Comisión de Mercado Financiero no es una entidad, para efectos de las compañías mineras, supervisora, lo que tiene un montón de consecuencias que no vamos a ver ahora, sino que simplemente un buzón que recibe estos estados financieros y esto tiene como características de publicidad, porque tienes que tener los estados financieros individuales y consolidados. Y eso no es menor porque los individuales tú puedes no verlos si vas a la Bolsa de Londres a ver, ponte tú, los estados financieros que pueda tener Anglo American, o BHP, o Barrick, o Glencore, o Antofagasta Mineras. Tú no ves los estados financieros individuales, ves los consolidados. Entonces aquí por lo menos tienes acceso a los estados financieros individuales de la compañía minera. No es menor. Pero a ti ustedes han participado en algunas fiscalizaciones de operaciones mineras, ¿o no? O sea, del servicio de impuesto interno, Sí. sí, ¿Y no te han pedido algo parecido a eso? sí, pues siempre eso es lo primero que van a pedir, es el primer set. Es que Los estados entonces no financieros. estás ganando mucho con esto. O sea, No, yo pensé estás que ganando podías mucho. amarrar esto, Muy por buen punto. ejemplo, Sí. a compromisos medioambientales más Exacto, exigentes, o exacto, tú puedes, eventualmente pedir algo a cambio que sea o sea, más Arturo, relevante en términos tácticos o en términos estratégicos para por país. supuesto, nos podemos poner súper creativos, podemos inventar. O sea, nosotros con Matías hemos seguido muchísimo el tema de ESG. Yo creo que muchos de ustedes también, ESG es Environmental, Social and Governance, que son las nuevas tendencias de cumplimiento de estándares por parte de las empresas a nivel mundial. Una compañía que no cumple con estos estándares hoy en día está fuera del mercado, ¿no? Los inversionistas no invierten en ella, los accionistas no quieren tener acciones en ella, la gente no los quiere, no tienen licencia social para operar, etcétera, etcétera, etcétera. Los bancos no le van a prestar dinero. Es un nuevo mundo que estamos viviendo con ocasión de estos estándares internacionales que por el momento son voluntarios, ¿no? Entonces, Ok, tú le puedes imponer, como decías tú, Arturo, a una compañía, oiga, ¿usted va a tener derecho a esta invariabilidad tributaria? Sí. No tiene ningún tipo de sanciones, estoy inventando, de sanciones de carácter medioambiental. Si usted tiene un reporte tributario conforme a los estándares GRI 207, o conforme a los estándares del Dow Jones, o conforme a los estándares que se quiera, pero los últimos dos ok, que le nombré son los más conocidos. O ya. usted puede tener esto si no tiene problemas serios con o sea, todo esto se tiene que elaborar, no estoy aquí como inventando Sí, no tiene problemas con las comunidades, o respeta los derechos humanos, o tiene, ahora salió recién claro, un reporte que hizo la universidad, no me acuerdo cuál fue, de la universidad, un reporte de cumplimiento de derechos humanos por parte de las compañías del IPSA en Chile. ya. Ya, Pasa y que no es, pero finalmente, en resumen, para ti el tema de la invariabilidad no es una mala palabra. no, no, yo creo Ok, que es un tremendo atractivo ya. a atraer inversión extranjera, y tú la puedes condicionar para atraerte la mejor inversión extranjera, de lo más sustentable, de la que realmente genera empleo. Es decir, de verdad que sí, pero es Y necesario esa certeza. Mati, dale, ¿qué quieres hablar sí, ahí? no, ahí solo quería comentar que este tema es súper importante y ha sido bien mirado por los inversionistas extranjeros también, porque es algo que, como decía la Alicia, a nivel de la minería son proyectos de largo plazo. En Chile, en los últimos 10 años hemos tenido 4 reformas y vamos ahora por la quinta. Entonces, desde la perspectiva de un inversionista extranjero, cuando se enfrenta, por ejemplo, a invertir en Chile, a adquirir alguna participación, en su modelo financiero, sería ideal contar con algún instrumento como esto que te da una estabilidad en el tiempo de cuánto va a ser el impuesto que finalmente se va a estar pagando. Entonces, me adelanto un poco a lo que vamos a conversar más adelante de qué cosas quizás van faltando en la discusión del royalty actual, pero este tema de la invariabilidad es un tema súper importante y que hasta el día de hoy al menos no se ha escuchado mucho. Pero quería comentar eso de que no es solo importante como para el país, sino que los inversionistas lo miran mucho el tema de esta invariabilidad para efectos de proyectar el futuro y el largo plazo en la industria. María, María, aquí Patricia Sepúlveda plantea que ella ha estado en varios seminarios de OCDE, de la CIAT y de la IGF, con otras administraciones tributarias, donde se concluye que no convendría a los estados dar una invariabilidad, sería, como decía, una cesión exagerada de soberanía, que aparentemente a Chile no le habría hecho bien. Eh, y que por ende, si tú generas estabilidad más de asegurar el retorno a las inversiones, podría ser suficiente.
Eh, Porque ahí yo te diría que hay dos miradas un poco. La mirada que plantean ustedes con Alicia, desde la perspectiva de que si tú le das mayor estabilidad a a las empresas, vas a obtener una mayor inversión. Y por otro lado está esta complicación que plantea Patricia, donde dice, oye, estás, entre comillas, comprometiendo parte de tu soberanía porque te comprometes a no cambiar impuestos. Entonces, ¿ustedes creen que es posible Sí, conciliar ambas visiones? sí, totalmente. Qué interesante la discusión. En realidad van a haber siempre, como en todo, pros y contras. Y renuncias a soberanía hay montones. Cada vez que se da un listado de garantías a un contribuyente, a un ciudadano, entonces el Estado está renunciando, ¿cierto? Entonces, eso es con natural a cualquier garantía que tenga el ciudadano o el contribuyente. Va a ser así. Invariablemente, pero hay que ver cuáles son social, en un sentido como garantías al ciudadano, o puede traer mayor inversión como garantías a un contribuyente. Entonces, cuánta garantía, cuánta estabilidad se da, es importante. Ahora, también hay que, la relación causal no es inmediata, no es que teniendo un régimen de estabilidad tributaria inmediatamente se incrementen las inversiones, ¿no? Yo creo que atrae, o sea, la competitividad de un país depende de una cantidad significativa de variables. La tributaria es una de esas variables, sin lugar a dudas. Ahora, esa competitividad de cada país o de jurisdicción para atraer inversión, sea nacional o extranjera, para atraer inversión, eh, va a depender de la industria. En el caso de la industria minera, obviamente el primer elemento es el geológico, pero también está la cercanía con los recursos hídricos, está la capacidad del recurso humano, está cómo está la percepción en ese país desde el punto de vista político de ese tipo de industria, o sea, la licencia social para operar, cómo está el tema de cumplimientos medioambientales y el marco normativo, cómo está la cercanía a puertos, bla, bla, bla. ¿A qué altura tengo que sacar ese mineral? Y el tema impositivo, y el tema del régimen laboral. Entonces, son muchos los elementos que determinan la competitividad, son muchos los elementos que determinan cómo se va a comportar ese modelo financiero del proyecto minero. Entonces, la variable tributaria es una. ¿Qué tan incidente puede ser? Tiene una incidencia, pero no es una relación causal inmediata. Y además también depende del inversionista, ¿no? Si después puede acreditar o no puede acreditar los impuestos afuera, qué imposición tiene, qué otros proyectos tiene en el país, etcétera, etcétera. Pero en mi opinión es un debate sumamente interesante, por supuesto que no hay una opinión, o sea, yo opino que sí, a mí me gusta y yo creo que para ciertas determinadas industrias es importante, más en ciertos determinados periodos, y se puede condicionar una serie de elementos. Pero sí, súper respetable que también se diga que no. No hay. Probablemente aquí nos estamos metiendo en una discusión bien política, porque quizás los más críticos de los últimos años en Chile, estoy hablando y estoy metiéndome en una discusión que yo sé que es política, probablemente los más críticos del estallido social y del proceso de los últimos años, podría decir que se demostró que Chile no era tan estable como para derogar el DL 600. Y aunque para otros, finalmente todo este proceso lo que ha hecho es mm, buscar o mejorar los estándares democráticos de Chile. Entonces yo creo que aquí hay un tema que es muy político, no sé cuán técnico es. Claro, es muy político, o sea, es político, es económico, es jurídico, nuevamente. O sea, todas estas variables se dan todas combinadas y por eso que la discusión es tan entretenida, tan rica y a la vez tan larga muchas veces, ¿no? Y ahí entras también en cómo tú miras las multinacionales, porque en general las compañías mineras son en general empresas muy grandes. Entonces, si tú tienes una visión muy crítica de las multinacionales, probablemente vas a estar en contra de cualquiera de este tipo de garantías. O sea, estoy pensando en algo más, eh,
Sí, No sé si buen punto, sería, claro, buen punto también, pero también hay que tener presente que el sistema también se está defendiendo solo, o sea, el sistema en general se está defendiendo, o sea, las normas de la OCDE y todo lo que dice relación con BEPS y las nuevas exigencias, ¿no? Que están incorporándose a nivel mundial, todo lo que es Pilar 2 hoy en día que se discute. perdón, te perdimos, Y no que sé se, si fui yo. Perdón, estamos con problema de conexión con la Alicia, ¿o no? no Matías, solo ¿tú se estás? discute, Sí, se está sí, implementando ya jurídicamente. Sí, yo Alicia, te perdimos ahí un poco, así que y ahora ahora, ya volviste. Sí, sí, sí. qué Ahora, bueno, qué Alicia, bueno. ¿podrías quizás bajar la cámara? Si bajas la Sí, cámara, sí, 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 probablemente mejore la, ya, perfecto. Puede mejorar la calidad de ya. la conexión. Sí, lo que quería comentar ahí es que el sistema también, Arturo, por todo lo que estamos escuchando a nivel internacional, por las exigencias o las recomendaciones, mejor dicho, de la OCDE y las nuevas tendencias internacionales generales, también están colocando límites muy importantes a las transnacionales. Entonces yo creo que el comportamiento empresarial va a cambiar o viene cambiando sustantivamente y se está acelerando el cambio y el comportamiento. Estamos frente a Yo he ejercido la profesión durante 30 años y durante esos 30 años puedo ser testigo de la forma en que sustantivamente ha cambiado las reglas del juego empresarial, dentro de las tributarias, medioambientales, laborales, y la forma acelerada y la aceleración de esos cambios. ¿Sí? Antes todo era muy básico. Si yo lo miro ahora con perspectiva, era todo tan básico, todo tan vulnerable, todo tan verdaderamente básico en cuanto a relaciones laborales, medioambientales y tributarias, políticas o sea, tributarias. Y hoy en día estamos mucho más sofisticados y Chile está muy en línea con todo eso. Y van a haber cambios todavía más sustantivos, porque como digo, las nuevas tendencias de comportamiento, de estándares para las empresas que está imponiendo ESG, que por el momento son medio voluntarias, cada vez van a ser menos voluntarias, cada vez van a ser más obligatorias, y aunque no lo terminen siendo, el mundo cambió. Y por lo tanto, el inversionista va a invertir solo en compañías que estén en estos estándares. Y como digo, los bancos solo van a invertir, van a prestar a compañías que cumplan con esos estándares ESG. Y dentro de eso está la transparencia y el cumplimiento tributario. Y los consumidores también ya nos fijamos mucho más en las etiquetas. Entonces también estamos exigiendo un comportamiento distinto de las empresas. Entonces Perfecto, creo que muchas el sistema gracias. se va a ir protegiendo. Yo tengo una preocupación grande que es la siguiente, que me quedan tantas láminas por delante Sí, y sí. pero eso no quiere decir que la discusión, yo no sé cómo está viendo en nuestra audiencia Arturo esta discusión, si la está viendo muy lenta y le ponemos acelerador o de Yo creo, repente, si tú me lo permites, yo lo propongo, avanzamos todo lo que podremos ahora a este ritmo y tenemos una siguiente sesión para ver lo que nos falta. Yo no sé cómo lo quieren hacer, honestamente. a ver, ahí no sé si... Pucha, no sé eh, qué vote el público, yo de verdad creo que de repente aceleramos. a ver, hagamos una cosa. Eh, sigue como estás y yo creo que vamos a tratar de hacer sigue como estás y vamos a tratar de hacer una segunda. Ya, y si no, ya, perfecto. Ahí Sí, vamos, no, ya. el público Ahí está han pidiendo, llegado. ¿Qué dice la sí, gente? ¿Qué dice el público? Yo no leo lo hay, que dice el público. hay opiniones contradictorias. Exactamente. Piden aquí, la discusión es buena, pero hay que apurar el tranco un poco, Muy bien, apuremos el chanco. un Apuramos poquitito. el chanco Vamos, y si por último después nos falta detalle, ahí hacemos algo de más profundidad, pero vamos a apurar el chanco. Muy bien, buenísimo. ya. Entonces, Cochilco también fue modificado en su momento para que fuera un asesor técnico del Servicio de Impuestos Internos en esta materia y determine los precios de referencia para los efectos de las tasaciones que hablamos antes. Avanzar. Después, esto está el articulado transitorio. O sea, en su momento, en la 20.026, cuando impuso esto,
Este impuesto específico, el articulado transitorio es muy importante. ¿Por qué? Porque lo primero que dice y reconoce es que los que eran titulares de DL600 en su momento, no voy a entrar en las particularidades técnicas ahora, no les aplicaba el impuesto específico a la industria minera. Es decir, todo lo que estaba, todos los proyectos mineros que estaban desarrollándose en el 2006, que ya era una cantidad muy significativa y que ya estábamos en el boom de los precios en Chile, no se les aplicaba el impuesto específico a la industria minera porque estaban protegidos por el DL600. ¿Sí? Pero el artículo 3 transitorio les dijo, si ustedes renuncian a su invariabilidad y me pagan un impuesto específico a la industria minera, yo les doy otras garantías. ¿Y qué garantía les doy? Este ONCETER que acabo de inventar, dijo el gobierno. Acabo de inventar este ONCETER, se los voy a dar a ustedes con ciertas particularidades, pero renúncienme a la invariabilidad y me paguen impuesto específico. ¿Qué hizo el 90% de la industria? Lo aceptó. ¿Por qué? Por la licencia social para operar. La industria minera puede haber dicho que no. Dijo, no, a mí no me aplica el impuesto específico y no lo voy a aceptar porque yo estoy amparado por mi DL600. O dijo sí, por supuesto también recibió algo a cambio, pero porque tiene que respetar el lugar en el cual invierte, porque si no se tiene las patitas cortas, porque ese proyecto minero que tiene iba a seguir adelante, pero el siguiente proyecto ya no lo iban a aceptar, no iba a tener licencia social para operar, no iba a poder ser operado en Chile. De modo, si tiene un pensamiento a largo plazo, que fue lo que tuvieron las industrias, dijeron, renuncio entonces a mi invariabilidad y me quedo con el tercero transitorio de esa ley, que me permitió un régimen de estabilidad tributaria. ¿Y qué significa eso? Que no me va a impactar ningún impuesto más como lo vimos antes, con ciertas particularidades, ¿no? Que la tasa en vez de 5 era 4, que no era por 15 años sino que por 12, pero que además podía poner depreciación acelerada hasta el 31 de diciembre, bla, 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 ciertas particularidades. Pero eso hace que ahora entendamos nosotros por qué cuando se está discutiendo el royalty a la minería actualmente en el gobierno actual, todavía tengamos gente con invariabilidad tributaria y a la cual no se le aplica el royalty que se está discutiendo. ¿Por qué? Porque están protegidos por un ONCETER, ¿sí? Muchos de esos terminan en el 2023, por eso va a entrar en vigencia el 2024, porque un porcentaje muy significativo, como 75% de la producción, va a quedar sin protección de L600 en el 2023. Por eso que tampoco había este apuro tan loco, ¿no?, de cerrar esto tan tempranamente, porque aunque se hubiese cerrado esta discusión antes, no habría sido efectiva porque existían invariabilidades que terminaban en el 2023. Ya, esto para ilustrar, entonces, al final, aquí ¿de qué sirvió tener un DL600? De una invariabilidad al contribuyente, le sirvió para negociar, ¿cierto? Al final la renunció, pero obtuvo otra cosa. Acá vienen otros transitorios más. Aquí yo les comenté un spoiler antes, este artículo 8º transitorio, que dijo que para los que tenían un 11 bis en aquella época, podían, si renunciaban a ese 11 bis, podían rebajar los intereses para los efectos del impuesto específico a la industria minera. Y eso estaba muy pensado en ciertas compañías que tenían sus inversionistas en Estados Unidos. O sea, en otras Bien, palabras, Alicia, ahí lo que sí, vemos es que probablemente el royalty es una respuesta a ciertos dolores que tenía el fisco chileno, que son excesivos intereses, la depreciación acelerada, gastos de amortización puesta en marcha. Principalmente yo creo que ahí hay ciertos dolores que era quizás parte de los puntos que el impuesto a la renta no lograba capturar, ¿o no? muy buen punto, exactamente. Entonces los dolores fueron los que vimos, los fundamentos que vimos al principio, ¿no? Ok, Este fundamento perfecto. económico, la industria minera no paga los impuestos que tiene que pagar y los que debiera pagar los evade. Ese era el pensamiento que existía generalizado. Y segundo, el Estado tiene derecho a cobrar porque alguien extraiga sus minerales y eso en todas partes del mundo se hace, menos en Chile. Ese era Okay. un poco caricaturizado, ¿no? El pensamiento y el fundamento, estos dolores, como dices tú, que nos llevó a tener este impuesto específico a la industria minera. Yeah. Oye, Efectivamente. te pongo al día, ¿eh? Hay mucho entusiasmo por una segunda sesión. Bueno, feliz. Vamos a ir avanzando Vamos y avanzando. vamos a ir avanzando. ¿Qué nos pasó?
Terremoto del 27 de febrero del 2010, que lo agarra entonces al presidente Piñera y resulta que nuestro país destrozado. ¿A quién se le toca la puerta para ver cómo capturamos un poco de tributación o un poquito más de ingresos fiscales? Se le toca la puerta a la industria minera, porque el 2010 teníamos el boom de los precios. O sea, estábamos súper ricos en esa fecha. Del 2006, 7, 8, teníamos ahí el superciclo de la industria con precios súper buenos. Entonces va y se le toca la puerta y dice, gente, ¿ustedes, industria minera, pueden contribuir un poco más? Y la industria minera dice que sí. Dice que sí. Dice que sí nuevamente, no por bolitas de dulce, sino que por la licencia social para operar, que es sumamente importante, que era uno de los riesgos más importantes de la industria minera, que lo ha sido durante los últimos 5 años, top one. Bueno, entonces, aquí el fundamento es otro, ¿no? Aquí el fundamento no es lo que acabamos de decir, no era que las compañías mineras no paguen sus impuestos o que no paguen suficiente, yo creo que no paguen suficiente, yo creo que sí estaban, ¿no? Pero principalmente el destrozo que teníamos en aquel minuto, teníamos que reconstruirnos, entonces se modifica este impuesto específico a la industria minera. ¿Y cuál va a ser la modificación más importante? Se suben las tasas para la gran minería. Eso es lo más importante. ¿Se acuerdan que la tasa era 5, flat, fija, sobre la base del impuesto sobre la renta imponible operacional minera? Aquí se dice no. Va a ser de 5 a 14, efectiva, ¿ya? Y esos 5 a 14 va a depender del margen operacional minero. Es decir, mientras más gane la compañía minera, más impuesto me paga. Progresivo dependiendo del nivel del margen de la compañía. O sea, es una especie de impuesto a las utilidades excesivas que hemos visto discutiéndose en otros países. Exacto. Y que vimos discutiendo. Windfall Profit Tax o algo parecido. Exactamente. Y que estuvimos discutiendo nosotros ahora todo este rato, que hemos llevado discutiendo los últimos 4 años. Sí, exactamente. Entonces, ese es el cambio más importante, ¿ya? Que tenemos en este momento. Y entonces se cambian las tasas, pero nuevamente, ¿qué dice la industria minera? Oye, me cambian las tasas, pero resulta que yo tengo una invariabilidad tributaria. Entonces, aquí vienen nuevamente los articulados transitorios, que son los más importantes, que siempre le decimos a los alumnos que es lo más importante de leer. Y entonces, aquí, ¿qué se le dice? Mire, inversionista minero que está protegido por un 11 ter. Si usted me paga un poquito más de impuestos durante los años 2010, 11 y 12, yo le voy a dar 6 años más de invariabilidad tributaria. Usted tenía 12, tenía 15, dependiendo de su régimen. Yo no voy a entrar en detalles, pero algún día, si quieren, lo podemos entrar con más detalles a todos estos temas jurídicos técnicos de los transitorios. Pero aquí lo que importa es la racional, ¿no? La racional es, si usted me paga más impuestos durante el 10, 11 y 12, yo le doy 6 años más de garantía. 6 años más de invariabilidad, ¿ya? Y es así. Perfecto. Como en vez de llegar al 2017, gente, terminamos llegando al 2023, porque si uno saca las cuentas, como esto fue el 2006, la primera vez fueron 12 años de invariabilidad, llegó hasta el 2018. ¿Y cómo llegó el 23 entonces? Porque me dieron 6 años más. Entonces, la gran mayoría de la industria había en 2 momentos renunciado a sus invariabilidades para acogerse a una mayor tributación temporal y cumplir con la licencia social para operar, perdónenme la insistencia con ese concepto, pero también recibía algo a cambio, que era una estabilidad tributaria de mayor plazo. Eso es lo que está en este articulado transitorio que ustedes tienen aquí en pantalla, ¿ya? Después vienen unos últimos llamados para aquellos que no se habían subido a la micro en el 2006 y que no habían renunciado a sus 7 u 11 días. Se los vuelve a llamar y se les dice, vengan, acójanse, paguen mi impuesto por estos años, por favor, el 11, el 12, el 13, y yo les doy un poquito más de garantía, pero ayúdenme ahora, ¿sí? Bien. Después lo mismo, ese cuarto transitorio para el efecto de no discriminación, también a los locales se les dan estos derechos, ¿no? Aquí es donde hubo tanta discusión después, porque ¿se acuerdan ustedes políticamente que hubo todo este escándalo de que Sokimich también tuvo derecho a esto, y tuvo derecho a esto porque fueron especialmente negociados los temas, bla, bla, bla? Bueno, siempre todo esto tiene una parte oscura de carácter político, pero técnicamente también tiene su justificación, y jurídicamente su justificación, que es la no discriminación, ¿no? Bien, esa es nuestra realidad. Eso es lo que tenemos vigente hoy en día. Tenemos un impuesto específico a la industria minera, total y absolutamente vigente,
que lo están pagando las compañías mineras con tasa de 4, no, con tasa de 4 ninguna, eso ya lo último fue el 2019, con tasa de 5% o con tasa que va entre el 5 y el 14% marginal progresivo, ¿ya? Y se ha Perfecto. pagado mucho. Bien, vámonos al proyecto. Todo esto comienza en septiembre del 2018. Un grupo de diputados vinculados a ciertas determinadas organizaciones medioambientales y bastante de izquierda, proponen entonces tener un royalty a la minería en Chile. Dicen, no, lo que tenemos hoy en día no es para nada minero, o sea, no es para nada un royalty, y por lo tanto, y lo que se ha pagado ha sido insignificante, así que necesitamos tener un royalty minero en Chile. Y comienza la discusión. Entonces acá tengamos presente nosotros esto que ya lo hemos elaborado, que estamos discutiendo sobre uno de los regímenes, técnicamente hablando, tributarios más complejos de construir. Estamos en una actividad extractiva de recursos naturales que se agotan y que pertenecen al Estado de Chile. O sea, acá hay toda una ideología que está detrás de este tema. Entonces tenemos un primer flanco de acción muy potente. Y lo segundo es la importancia estratégica que tiene la industria minera en Chile. Aquí nosotros no estamos discutiendo respecto a una industria que tiene el 1% del PIB o que representa el 1% del PIB de Chile. Estamos hablando de una industria que ha representado en los últimos 20 años entre el 10 y el 12% del PIB en Chile y que representa más del 50% de las exportaciones de nuestro país, sino el 60%, y que tiene una contribución tributaria cercana al 13%. Entonces estamos hablando de una industria minera que es determinante en cualquier desarrollo y crecimiento de nuestro país. Entonces, si lo hacemos mal, nos pasamos al cuadrito al lado. Estamos enfrentando un tema político y una enorme dificultad técnica. Entonces, el riesgo es que estamos con los precios altos ahora, tenemos pan para hoy, hambre para mañana. Le imponemos hoy día a la industria minera un tremendo tributo y el día de mañana nos quedamos sin inversión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro gran desafío es saber que la industria minera tiene ganancias extraordinarias en ciertos y determinados momentos y tenemos que ser capaces de captarlo con un impuesto que sea ideal, con un impuesto que sea quirúrgicamente diseñado, ¿no? Que sea capaz de captar la mayor cantidad de tributación posible de la industria en los momentos en que la industria tiene ciclos altos y que a la vez permita que Chile siga siendo competitivo y pueda atraer inversión minera, más cuando vemos una tremenda y auspiciosa futura de demanda de cobre y de litio en Chile. O sea, la demanda de cobre que se viene por la electromovilidad, nuevamente por todo el tema del cambio climático. O sea, Chile está posicionado en términos estratégicos. Tiene el cobre, tiene 1/3 del cobre del mundo. Es productor de 1/3 del cobre, es el primer productor de cobre, tenemos el 23%. El que nos sigue, con suerte, es Perú con el 12%. Y después viene China con el 10%. O sea, Chile es la superpotencia minera. Nosotros movemos la aguja en el mundo en materia de cobre. Entonces tenemos que estar conscientes de la importancia de esta discusión desde todo punto de vista. Entonces, eso es lo que estamos enfrentados nosotros discutiendo ahora. Bueno, entonces vamos a recordar, nosotros en Chile tenemos un impuesto específico a la industria minera, que tiene la forma jurídica de un impuesto y tiene el alma de un royalty, que grava a los que extraen y venden sustancias minerales concesibles, tasas marginales del 5 al 14% que dependen del margen operacional minero, conceptos que vamos grabándonos porque son importantes para la discusión que viene, que grava la renta imponible operacional minera sin que se pueda rebajar intereses ni pérdidas tributarias, pero sí depreciaciones y sí gastos de organización y puesta en marcha, y que el destino, y esto es súper importante, son los ingresos generales de la nación. Este es un impuesto que hasta el momento ha sido capaz de capturar rentas extraordinarias. Yo diría, acá este cuadrito que acabo de mostrar, en el 2021 el impuesto específico a la industria minera se pudo mostrar en su total plenitud. ¿Por qué? Porque se dieron los precios más altos de los últimos 20 años y en realidad el 22 y el 21 se dieron los precios más altos de la historia en Chile del cobre. Ok, por ende tú planteas que se ha pagado bastante royalty en Chile. Sí, ahora sí. ¿Por qué? Porque estaban las tasas vigentes, las altas, las que corresponden al régimen permanente, que es de 5 a 14, y no todas las tasas transitorias que estuvieron vigentes antes, y porque los precios, les voy a mostrar los precios. Ahí tenemos los precios.
Miren nosotros el 2016, los precios ínfimos. Y miren el ciclo que estamos ahora en el 2022. Entonces, ahora estamos en un ciclo de precios altos. Por eso, y ahora tenemos, se concilian los dos elementos. Las tasas altas que corresponden y los precios altos que corresponden. Y hubo una tributación significativamente mayor. Lo mismo pasó con el litio y con los royalties que se le pagan a Corfo, que más que 10 veces más de lo que estaba pensado antes por los precios del litio. Ahora, ¿es suficiente? Esa es la pregunta. Es que ¿Es suficiente? esa es la gran pregunta. Ahora, Esa es la gran pregunta. ¿es relevante en términos, entre comillas, disculpa que lo lleve a millones de dólares o a miles de millones de dólares? ¿Es relevante cómo anda con la tributación a la renta? No, es más baja el impuesto específico de todas maneras, pero es significativamente más alto. Ahora, la industria minera ya lo reconoció, ni siquiera son palabras mías como para que las coloque en boca de ellos. La industria primera dijo, hay espacio para más, pero hagámoslo bien. Entonces, todo el Consejo Minero y la SONAMI tienen ese discurso, y ese es el discurso que ha llevado a la prensa y a las discusiones con el ministro y a las discusiones en las cámaras, en tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La industria minera ha sido súper escuchada en esta discusión. Han hablado todo lo que han querido hablar, a nivel gremial, a nivel de proveedores, a nivel de empresas, individualmente consideradas. Todas las compañías han desfilado frente al Congreso, todas. BHP, Anglo American, Barrick, las grandes, las chicas, las medianas, todas. A todas se les ha escuchado. Entonces, esta es una discusión que ha sido sumamente rica y hay espacio para más. Pero tenemos que hacerlo bien, sin ideologías, sin trincheras. ¿Qué es lo que es a tu juicio hacerlo bien? Hacerlo bien es tener lo que dijimos antes, una combinación que es perfecta, ¿no? Que es un impuesto que tenga la habilidad económica, voy a retroceder, perdónenme acá, este cuadro de la mitad, capaz de capturar rentas extraordinarias por causa de tasas progresivas que dependan del margen. Es decir, tenemos que nosotros ser capaces de tener un impuesto cuyo diseño sea, mientras más gana la compañía minera, más me paga. Es decir, marginal progresivo, como el impuesto global complementario. Si ganas mucho, no es proporcional, es progresivo. Si mucho ganas, mucho me pagas. Todos ganamos. Entonces, cuando tú tienes rentas extraordinarias por causa de un ciclo muy alto, vas a capturar mucha recaudación. Pero si la compañía le va mal, también la acompañas. No se lo pides, porque no tiene capacidad de pago. Entonces, esa es la gracia de nuestro impuesto específico en la industria minera. Habría bastado, y van a ver ustedes que al final estamos llegando a algo muy cercano a eso, con haber mejorado el impuesto específico a la industria minera en sus tasas. Entonces, ¿por qué es sensible y proporcional a la capacidad de pago? Porque es equitativo, porque las pequeñas empresas no lo pagan, porque las medianas pagan una cosa que llega hasta el 4.5 y las grandes pueden pagar hasta el 14. Por supuesto que más, digamos. Pero ¿no sería más simple simplemente un impuesto ad valorem, un impuesto por tonelada? Muy buen punto. Y eso, claro que es más simple, porque ahí tú solamente controlas ingresos, ¿no? Y tienes sobre la venta y capturas muy tempranamente, pero tienes un riesgo, que es no reconocer la heterogeneidad de costos que tiene cada compañía, porque cada compañía minera, porque las compañías mineras tienen costos muy distintos dependiendo de su cercanía o lejanía a los puertos, de su cercanía o lejanía a las rutas, de su altura, si están en la depresión intermedia o están en la cordillera, y si están en la cordillera, si están a 1.500 metros de altitud o están a 4.500 metros de altitud, como tenemos muchas compañías mineras nosotros en Chile. Si acaso el recurso, tienen, como te digo, los costos, la energía eléctrica. Nosotros tuvimos en Chile la energía eléctrica más cara del mundo después de la República Democrática del Congo durante muchos años. Ahora eso ha mejorado sustantivamente por las energías renovables no convencionales que se han ido incorporando a la matriz y que también tenemos mucho más matriz hoy en día, mucho más hay mucho más líneas de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Los costos, pero también nuestras minas son más viejas, cada vez son más caras. Nosotros tenemos los costos más altos del mundo. Nosotros tenemos en promedio como un 10% más de costos más altos que el resto de los costos de la industria minera del resto del mundo. De Canadá, Pero Alicia, sí, entonces, perdón,
Perdón, entonces, hacer un impuesto ad valorem es un costo más, Arturo, porque el ad valorem va a la primera línea, es a tu venta. El ad valorem significa que tú pones un impuesto a tu nivel de venta. El Estado se convierte en un proveedor más. Es como que te estuviera vendiendo parte del mineral. O sea, ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que puedes quedar en incapacidad de pago. Puedes tener, supongamos que tienes costos que superan tus ingresos. Eso es perfectamente posible sin incapacidad de pago. Puedes llegar a tener una cesación de pago por causa de un impuesto. Y además, no todas las compañías tienen la misma capacidad de pago porque tienen costos distintos. Entonces, una compañía chica, una compañía grande, entonces, imponer un impuesto cuando estás recién vendiendo sin que tengas utilidades, nosotros no tenemos impuestos sobre base bruta, prácticamente. Bueno, el impuesto único segunda categoría, podría decir. ¿Y la patente? Claro, pero la patente es ínfima, la patente es inmaterial en términos cuantitativos. Es nada, nada en Chile. No mueve la aguja, además es crédito cuando tú estás operando. En otros países también, en general, los impuestos de este tipo son al margen operacional, porque aquí entiendo Hay una que combinación, hay una combinación. Lo primero que tenemos que entender nosotros es que el royalty tiene un fundamento muy, muy potente, que es que el royalty significa que el contribuyente compensa al dueño del mineral por el derecho a extraerlo. Y no es menor, y en mi opinión está perfecto. La pregunta es ¿cuándo lo pago? ¿Cuánto pago? ¿Y cómo lo pago? ¿Cierto? Entonces, los royalty que tienen este fundamento, que esa es la esencia, pueden tomar distintas formas jurídicas. Puede ser un royalty ad valorem, que es el que estamos conversando recién, que es el impuesto a la primera línea, que es un impuesto sobre base bruta, que tiene estos problemas que acabamos de decir, que no reconoce la heterogeneidad de costos del contribuyente, que puede generar una cesación de pago del contribuyente porque no tiene capacidad de pago, porque te conviertes en un proveedor más. Un proveedor más, además, que tiene primera prioridad de pago, ¿no? Dentro de una situación de reestructuración de deuda, ¿cierto? Sí. Entonces, súper complejo desde ese punto de vista. Ahora, puede también tomar la forma jurídica de una cantidad unitaria por tonelada, como es el impuesto específico del diésel, por ejemplo, en Chile, ¿no? O el impuesto específico a los combustibles en Chile, que son una cantidad X de dólares sobre metro cúbico, ¿cierto? Eso también es una especie de royalty, ¿ya? También es royalty, da lo mismo la forma jurídica o económica que se manifieste. Y después tenemos los otros que son royalties sobre base de rentas, que pueden ser rentas operacionales, pueden ser rentas netas, y eso son los que tenemos en Chile. Nuestro impuesto específico en la industria minera es un tipo de royalty que toma la forma jurídica de ser sobre base de una renta operacional minera. Entonces, y eso en el mundo está homogéneamente repartido y combinado. Perú, nuestro gran competidor que mencioné antes, en cobre, que es desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista tributario, muy competitivo con Chile, tiene esta combinación, ¿no? De un royalty ad valorem con un royalty de impuesto específico a la industria minera, que dicho sea de paso, nos lo copió a nosotros. Que está perfecto, porque ahí fuimos nosotros, punta de lanza, también lo copió México en su momento. O sea, nuestro impuesto específico a la industria minera, yo creo que es de un muy buen diseño. Se puede arreglar en dos cosas esenciales, tasas y destino. Y eso se está arreglando ahora. Alicia, Bueno, Matías, tenemos un problema, entiendo yo, de tiempos, chuta. Sí. porque ya llevamos, ¿qué? 1 hora y media. Ya la completamos. Sí, ya la Claro. completamos, así que nos están pidiendo cerrar. Y mira, por lo que veo, vamos a tener que hacer un capítulo 2. Tenemos que coordinar cuando ustedes tengan disponibilidad y cuando la universidad tiene disponibilidad. Ojalá dentro de los próximos días, para no perder No, el yo por hilo, mí lo haría, supongo yo. o sea, depende de ustedes, Arturo. Yo lo haría esta semana, en calientito, porque se nos va Mira, a tirar toda esta ahí conversación. los asistentes en el chat, Mariela, nuestra alumna, nos está diciendo, sí, porfa, capítulo 2, dice Gabriel. El capítulo 2 parece bastante, hay Cuando mucho interés. Alicia nos diga, o sea, Yo Alicia, les sugiero el próximo martes.
Si tiene disponibilidad, si puede Matías, nosotros como siempre vamos a estar gustosos de implementar. Claro, Sí. en general lo hemos hecho los martes, de manera de generar ciertas rutinas. No sé si a ustedes el próximo martes es una opción. Sí, es una opción. Pucha, yo me siento un poco culpable No, de, por favor, pero si el tema... No, muy por el contrario. Aquí el culpable soy yo, como dice la canción. Miren, yo Porque, les propongo lo siguiente, que quizás pueda ser una buena dinámica para el grupo que hemos compartido hoy día. Somos hartos, fuimos en 1 minuto 70 personas. Quizás podríamos compartir la presentación para que los alumnos, perdón, los asistentes, me siento como en clase, pudieran estudiarla, quizás venir preparados y entonces poder sacar mayor partido feliz, de la sesión del martes, ¿les parece? feliz. Me parece Y perfecto. nosotros nos encargamos de enviarles la invitación, el recordatorio, el agendamiento para que los que puedan nos acompañen el siguiente martes. ¿Les parece? Perfecto. Yo cerrando la Matías, sesión te la mando. ¿contamos contigo también? Sí, totalmente. Aparte que ahora la discusión que viene son todos los shifts que tuvo la discusión en el Senado, cómo ha ido variando y tiene cambios como súper específicos, así que es súper importante que lo puedan revisar y que ahí lo vayamos pimponeando, así que de todas maneras. Ya, bueno, el chat está que arde. Gracias, excelente. Nos vemos el martes. Preguntan por la grabación. Va a estar disponible en la página web de la Facultad de Derecho en 24 horas aproximadamente, que es lo que se demora en descargar. Tienen que hacer algunas ediciones gráficas y se va a la web. Así que pueden volver a escuchar la charla y prepararse también para el próximo martes y les hacemos llegar la presentación. ¿Les parece? Por supuesto. Oye, yo me voy a tomar la libertad, bueno, no solo de agradecerle a Alicia, quien nos ha acompañado como docente en nuestros programas hace al menos 10 años, que son los que llevo yo en la universidad. Ya estaba Alicia haciendo clases en el magíster, y lo mismo Matías, que fue súper destacado alumno del diploma de asignaciones internacionales y además del magíster en tributación, así es que fue hace ya hartos años, pero lo queremos mucho, siempre somos su fans, claro. Así que felices por ti, Matías, y que sigas en Londres tan bien profesionalmente. Así que eso es un agrado para nosotros. Así Muchas que gracias. bien. Ay, mira, Francisco Dáez, no lo había visto tampoco que estaba. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias, como siempre, a todos por acompañarnos. Y qué bueno que tengan ganas de seguir, así es que nos vemos.